Ya está. La siguiente presentación es de Camila Turrieta y ella nos va a contar sobre Bluetooth Low Energy y Bluetooth 5.0. Camila, cuéntanos. Muchas gracias, profesor. Bueno, primero que todo, buenos días. Y bien, yo voy a hablar sobre una introducción a Bluetooth Low Energy, se abrevia BLE, y Bluetooth 5. Lo que vamos a ver hoy día, entonces va a ser primero una breve introducción, una revisión histórica, y posteriormente nos centraremos más en los aspectos de Bluetooth Low Energy y Bluetooth 5. No vamos a revisar todo lo que se vio en el informe, sino que van a ser solo ciertos aspectos. Finalmente terminaremos con aplicaciones y las tendencias. Bien, Bluetooth es un estándar de redes inalámbricas de área personal. Esto se abrevia WPAN. Tiene lugar en la banda de 2.4 GHz. Es la banda ISM, la banda industrial, médica y científica. Fue creado por el Bluetooth Special Interest Group. Esta es una asociación sin fines de lucro. Es una asociación privada. Y es una asociación de empresas. Tiene empresas como Microsoft, Ericsson, Lenovo, entre otras. Y todas ellas tienen tienen la labor de impulsar esta tecnología, hicieron el grupo para ello, y los objetivos de diseño que persigue la tecnología de Bluetooth son realizar conexión inalámbrica de poco consumo energético, seguridad en las conexiones y realizar tener bajo costo de producción e implementación. Entonces veamos cómo fue evolucionando esto alrededor del tiempo. Se puede hablar de que Bluetooth tiene su origen en el año como 1994, en manos de la compañía Ericsson. Y en la versión, aquí tenían bastantes problemas de compatibilidad, habían problemas. Después surgió la SIC, y ahí es donde fue lanzada al mercado la primera versión de Bluetooth, donde habían bastantes problemas, la tasa de datos no era la esperada, y ya para las versiones 1.1 y 1.2 se puede hablar del estándar de Basic Rate, que aquí la tasa de datos era de 1 megabit por segundo. Luego, para pasar a la siguiente versión, la segunda generación, esto fue en el año 2004, lo que hicieron fue, un gran avance fue mejorar la tasa de datos. Aquí ahora estamos hablando de 3 megabits por segundo. Y notar algo importante, que también se incluye lo que se hacía antes. Y la razón de hacer esto es lograr una compatibilidad entre los dispositivos que tengan Bluetooth de generación 2, en este caso, con los de generación 1. De tal manera que vamos a estar, si un dispositivo de la generación 2 se quiere comunicar con la generación 1, va a estar restringido por la versión anterior. Luego, en el año 2009, se habla de la generación 3. Aquí, de nuevo, incluimos lo que pasó anteriormente. Y se mejoró de nuevo la tasa de datos. Ahora alcanzaba una velocidad teórica de 24 megabits por segundo, pero esto trajo consigo un mayor consumo de energía. Entonces ya
notar como la separación de los años. En Bluetooth 4, en la cuarta generación, se comenzó a hablar de Bluetooth Low Energy, y aquí se hace una separación entre, quizás lo voy a poner con otro color, aquí, entre las generaciones 1, 2 y 3, se les conoce como Bluetooth Classic, y de aquí para adelante se empieza a hablar de Bluetooth Low Energy. Y de nuevo, estas versiones de acá, el estándar debe incluir también a las versiones clásicas. Entonces, luego, para pasar a la quinta generación, que es en la que nos encontramos actualmente, se tomó lo que había en la versión 4 y se mejoró. La gran mayoría de los avances son en el área de Bluetooth Low Energy. Entonces, ¿qué es Bluetooth Low Energy? El estándar surge debido a que existen aplicaciones que no es necesario tener una gran tasa de datos, sino que más bien la mayor restricción que tienen es el consumo energético. Entonces, lo que se hace en este estándar es realizar un mejor uso, un uso óptimo de la radio, mantener la radio apagada como por el mayor tiempo posible y transmitir como lo menos posible. Entonces, tiene aquí un compromiso con la tasa de datos. Entonces, los paquetes a transmitir también son más pequeños, también con la misma idea de utilizar la radio eficientemente. Entonces, la ventaja inmediata es el menor consumo de energía. Otra ventaja importante que es transversal a Bluetooth es que la documentación es gratuita, la página de Bluetooth está muy bien documentada, de hecho, más adelante la podemos mostrar. Y otra ventaja es que tiene un uso masivo en los smartphones. Hoy en día yo creo que todos hemos utilizado alguna vez Bluetooth, así que eso es bastante evidente. Y como toda tecnología tiene limitaciones. Y acá, que es un poco también lo que relacionado a lo que hablaba antes, sobre la tasa de datos, varía entre versiones y según los modos de operación. ¿A qué me refiero? Que lo que mencionaba antes de si tengo una generación, necesito que esta pueda ser compatible con la otra. Entonces, para eso tiene como que incluir lo que había, el avance de la anterior, debe ser incluido por la nueva versión, pero voy a estar restringido por el avance de la versión antigua. Espero se entiende esa idea. Entonces, una comparación entre lo que es Bluetooth Low Energy y Bluetooth Classic, que aquí hay algo importante que decir, continuando con la misma idea, la idea anterior de la compatibilidad, es que Bluetooth Low Energy no es directamente compatible con Bluetooth Classic. Entonces, ¿qué ocurre? Que por eso es importante que los dispositivos tengan ambos estándares. Entonces, si ustedes, por ejemplo, descargan una aplicación que es un terminal serial de Bluetooth, van a tener la posibilidad de escanear dispositivos Bluetooth Low Energy y Bluetooth Classic, que van a estar separados. Entonces acá las diferencias, por ejemplo, o sea, tenemos similitudes, ambas están en la misma banda, pero, por ejemplo, Bluetooth Classic tiene menos canales de transmisión y están segmentados. Ambos usan el canal con espectro disperso por salto en frecuencia. Y aquí, bueno, lo importante que quiero destacar es el tema del uso de la energía. Si tomamos como referencia la cantidad de la energía que se utiliza en Bluetooth Classic, aquí, si se fijan, quizás sale muy pequeño. Bluetooth Low Energy alcanza el 0.1 de lo que es Bluetooth Classic. Entonces ahí estaría como la ventaja en el consumo energético. Y algo más quizás que agregarle importante a esta tabla es que
Bluetooth Classic, la manera de comunicarse, enlazar estos dispositivos, de formar redes, es punto a punto. En cambio, acá en Bluetooth Low Energy se incorpora la idea de formar red de scattering, de mesh, de formar redes de malla. Entonces, como que ahora ampliamos la idea de ya no es solo punto a punto, sino que me puedo comunicar como en una red de dispositivos. ¿Cómo funciona? A grandes rasgos, y algo que ya adelantamos antes, el espectro se separa en dos tipos de canales, donde los primeros, que son los Primary Advertising Channels, que una manera en español de decirle puede ser canales de descubrimiento primario. Estos son los que se señalan aquí en azul, estos de aquí. Y estos tienen la labor de hacer el emparejamiento. Yo creo que todos hemos visualizado cuando estamos realizando un emparejamiento de los dispositivos de Bluetooth. Y todos los canales, todos los dispositivos tienen que partir enviando o paquetes de descubrimiento en estos canales para poder para poder emparejarse, o escaneando estos canales para poder hacer el match, la conexión. Después están los otros canales, que son los de datos y canales de descubrimiento secundarios, que serían estos que están acá, los que están en gris. Y estos ya se usan cuando los dispositivos están enlazados o ya han tenido una conexión principal. Luego, que también creo que ya voy haciendo un poco la idea, esto ocurre en la capa de enlace, que son los distintos estados en los que puede estar un dispositivo. Entonces, por ejemplo, tenemos la opción de estar en el estado de advertising, que el dispositivo va a estar enviando paquetes de descubrimiento para, por ejemplo, que alguien lea esos paquetes o realizar un enlace para poder pasar después a un estado de conexión. Hay otro, por ejemplo, que es cuando están escaneando, se dice que están en modo scanning. Y estos los dispositivos pueden estar en un estado o como switchando entre ambos, por ejemplo, aquí. Y el estado base es el standby, como el estado de espera. Bien, ¿qué se incorporó en Bluetooth 5? ¿A qué se refiere? Esta versión, la 5.0, fue lanzada al mercado en el año 2016 y la gran mayoría de los avances fueron en el área de Bluetooth Low Energy. Entonces, con respecto a la versión anterior, la versión 4, aquí los grandes avances fueron, por ejemplo, estos paquetes de descubrimiento ahora son más grandes, alcanzan hasta 255 bytes. Se incrementó el rango de cobertura de la señal. Se mejoró la velocidad. Aquí los enlaces también son más fuertes y también se incorporó que tenemos esta nueva topología de generar conexiones, que son realizando una red de malla. Y las mejoras que vamos a como entrar en un poquito mayor detalle serían los modos de operación de la capa física, que tienen que ver con estos dos aspectos de aquí, y el algoritmo de selección de canal 2. Entonces, los modos de... pensé que no se estaba actualizando. Los modos de operación de la capa física son dos. Uno es para alcanzar una mayor tasa de datos, y otro que se llama Coded PHI. La mayor tasa de datos que podemos alcanzar utilizando este modo son 2 megasímbolos por segundo, y tiene, eso sí, una restricción de que no puede ser utilizado en los canales
primarios de descubrimiento, sino que solamente puede ser aquí en los grises. Y luego el modo de codec nos permite alcanzar mayor cobertura, porque lo que hace es agregar redundancia a, a la señal que queremos transmitir. Entonces, claramente acá la redundancia nos baja nuestra tasa de datos. Entonces, como que si es que yo quiero tener una mayor cobertura, voy a preferir tener mayor redundancia, voy a optar por esta opción de utilizar la capa física. En cambio, si quiero mayor velocidad, voy a querer el modo que me permita una mayor tasa de datos, teniendo el cuidado de que no voy a alcanzar, no voy a poder hacerlo en los canales que son los de descubrimiento primario, sino que solamente en los que se muestran en gris. Ahora, los canales de descubrimiento primario, la tasa de datos que se puede alcanzar es de 1 megasímbolo por segundo, en ambos modos. Luego tenemos el algoritmo de selección de canal número 2, que aquí les quiero mostrar primero para mostrar sobre el espectro disperso adaptativo por salto en frecuencia. Quiero mostrarles la documentación de la página, para mostrar que efectivamente se preocupan de hacer esto bien. Y aquí lo que vemos son dos dispositivos que se están comunicando, y lo que hace el modo adaptativo de salto en frecuencia es que tiene que estimar el canal y va a decir, existen canales malos. Entonces, ¿qué son esos canales malos? ¿Por qué los define como malos? Es porque presentan un desvanecimiento selectivo en frecuencia, demasiada interferencia, entonces no los va a elegir para realizar los saltos en frecuencia. Entonces, por eso aquí se ve como que están cancelados y se transmite solo por el paquete. Entonces, los saltos en frecuencia, al final, van a ser, por ejemplo, voy a estar aquí y voy a saltar acá, después de aquí voy a ir para acá, ¿cierto? Y lo que hace el modo adaptativo, que solo funciona cuando estoy en el estado de conexión, por eso lo estamos viendo con los canales grises, va a evitar, por ejemplo, no va a saltar. Tengo un espacio ahí que está, yo digo, no, esto aquí hay demasiada interferencia, no los voy a considerar. Entonces voy a estar como saltando entre los canales que tengo disponibles. En la versión 4, las secuencias que se tenían para saltar las opciones eran solo 12, y lo que se hizo en el Bluetooth 5 fue que ahora estos canales son pseudoaleatorios. Las secuencias que yo puedo elegir son pseudoaleatorias, y eso se incorporó debido a este algoritmo de selección de canal. Número 2. Por último, aplicaciones y tendencias. Yo creo que algo conocido para la gran mayoría son los AirPods. Los AirPods de segunda generación, que los estamos viendo aquí, usan Bluetooth 5.0 y tienen como algo que, una de las gracias, de los beneficios que tienen, es que al utilizar Bluetooth 5.0 pudieron incorporar que de los audífonos se pudieran comunicar, yo puedo mandar la señal a los dos audífonos por separado al mismo tiempo. Entonces, eso fue un gran avance. Antes ocurría como le mandaba la información a este otro. Y otra aplicación interesante son los beacons en el área de retail, y estos son dispositivos pequeños que de hecho no enlazan, nunca generan una conexión con el otro dispositivo que se están conectando, sino que siempre están enviando paquetes de descubrimiento. Entonces siempre están en el modo como advertising,
y estos dispositivos pequeños, por ejemplo, en el ámbito del retail, se pueden poner en una tienda cerca de los cinturones o las poleras. Entonces, yo como consumidor voy a la tienda y supongamos que tengo la aplicación de esta tienda. Si estoy en los cinturones, me pueden llegar ofertas sobre cinturones, o después me acerco a las poleras y ofertas sobre poleras. Y además les permite como dar así una mejor experiencia al usuario. No sé, después yo voy saliendo por la puerta y me dice, Cami, que tengas una buena tarde, muchas gracias por venir. Bluetooth tiene competidores, que en este caso en la banda ISM serían Zigbee y Wi-Fi, los podemos mencionar. Y aquí quizás la ventaja todavía de Bluetooth es que puede mejorar en energía con respecto a ambos. Su consumo energético de Bluetooth Low Energy es menor, pero Zigbee en lo que son las redes de malla tiene un gran avance. Y es ahí donde Bluetooth tiene que hacer competencia con respecto a lo que es en el área de Bluetooth Mesh, si bien como ya hay avances como este, todavía queda, y en seguridad también es donde se debe mejorar. Y porque, no sé, algo quizás también típico es que cuando los dispositivos se tienen que, como se están descubriendo, yo me puedo conectar o puedo como interferir la comunicación de otro dispositivo que quizás no es el mío. Por ejemplo, no sé, que se conecte la radio, en vez de conectarme a la mía, me conecte a la de mi mamá que estaba en la otra pieza. Y no sé, puede llegar a ser molesto. Pero esos dos son muy grandes, un gran tema, son ambos un muy gran tema, entonces queda mucho por decir ahí. Con eso doy por terminada mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Camila. Súper interesante. ¿Hay preguntas? Agustín. Yo no entendí cuál es la ventaja de tener paquetes de descubrimiento más grandes. ¿Por qué se necesitan esos paquetes más grandes? O sea, que ahí sería como para incluir mayor información, pero tiene más que ver con que la existencia de los canales secundarios. Es más, tiene que ver con eso, porque como que utilizo los canales primarios mejor voy acá, a esta imagen, los canales primarios, lo que voy a enviar acá va a ser como la información justa y necesaria para realizar un pequeño enlace con el dispositivo, como para comenzar a entenderlo, y después, como el resto de información que yo quiera mandar, voy a aprovechar estos otros canales, pero sin establecer una conexión, porque el mayor consumo de energía que voy a tener es cuando los dos dispositivos están completamente conectados, están en la fase de conexión, y no en etapa de mandando paquetes de descubrimiento y de escaneando. Entonces, es como que esto de incorporar una extensión de los paquetes de descubrimiento va más que nada apuntando hacia eso, hacia que aprovecho de mejor forma estos canales primarios y después en los canales secundarios extiendo esta idea de advertising y de scanning. Ya, perfecto. ¿Más preguntas? Yo tengo una. La especificación Bluetooth, hablemos de las últimas, 4 y 5. ¿Cuáles capas incluyen? Porque claramente no es suficiente la capa física, ya que tiene que haber alguna lógica que se comunica para que los dispositivos, luego de haberse emparejado, puedan saltar a otro canal. ¿O tiene que haber alguna lógica para que intercambien cuáles son las secuencias de dispersión? Entonces, ¿hasta qué capa llega la especificación Bluetooth? Voy a ver si tengo la información como rápido, pero creo que no. Ay, no, sí, creo que sí.
Yo No, parece que pensaría no va a que... querer cargar. ¿Cómo? No, sí, aquí. Yo diría que es por lo menos la capa de red. Sobre todo si es que hay previsiones para mesh networking y cosas como esas. Tiene que haber alguna forma, aunque sea simple, de O sea, un... acá, que es como la arquitectura, no sé si ¿Sí? esto responde exactamente a la pregunta, pero, se me fue. Pero aquí, o sea, estaríamos hablando hasta a esta zona. Entonces, como que hicimos el hincapié en esta de acá, pero aquí esta permite también a poder, esta tiene también un rol súper importante. Y es como un poco parecido a tener esto, también tiene estos estados de advertising y de scanner, pero como sería todo esto lo, lo que respecta a, o para poder controlar y hacer el protocolo de Mira qué interesante, ¿ah? Yo sin haber mirado esto en más detalle, pero por lo que tenemos a la vista en la figura, abajo Link Layer y por encima de la verde Logical Link Control, esas dos son funciones habitualmente de capa MAC. Y lo que hay por encima de ello, generalmente viene la capa de red, etcétera, que aquí incluye, por lo visto, como primera medida, una capa de seguridad. Así que pareciera ser de que se aleja un poquito de la forma clásica de entender el stack de protocolo. Lo por ejemplo, cual probablemente tiene que ver con las provisiones que hay para que esto funcione en forma súper eficiente y low energy. Puede ser que tenga que ver con eso, para que realmente, digamos, el ir y venir entre capas hasta que todo está coordinado se reduzca al mínimo. Pero me parece que este es un elemento importante que tener presente también en Bluetooth, cómo está organizado el stack de protocolos. Eso. ¿Más preguntas? Fantástico. Muchísimas gracias entonces, Camila.